Eh, Hola, hoy nos metemos con algo que, bueno, casi damos por hecho, ¿no? La idea de juventud, de ser adolescente. Pero si lo pensamos un poco, ¿y si esta categoría tal como la vemos hoy fuera, digamos, una invención bastante reciente? Vamos a explorar esto con fragmentos de un texto llamado Teenage. Hmm. Tenemos un poco de todo, análisis cultural, historias más personales, viajamos por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, desde finales del XIX hasta mediados del siglo XX. La idea es rastrear cómo nace esta figura, el teenager, y bueno, qué supuso. Es que es fascinante, ¿verdad? Cómo la juventud siempre ha generado esa mezcla de, bueno, de idealización y a la vez de miedo. El texto muestra muy bien cómo la sociedad ha intentado entenderla, sí, pero a menudo para controlarla. Hay una tensión ahí, constante. Sí, sí. De hecho, el texto arranca con una imagen, uff, bastante potente. Brooklyn, mediados del siglo XX, lo describe casi como un territorio de guerra, Ya. con bandas juveniles, los Cobras, los Scorpions, y habla de navajazos, de cadenas. Es una muestra como muy cruda de esa identidad de grupo que busca su sitio. Claro, y eso conecta perfectamente con esa visión de la juventud como algo, pues eso, potencialmente peligroso o revolucionario, que decía Federica Montseny. Y lo curioso es que casi a la vez que G. Stanley Hall definía la adolescencia, creo que era entre los 14 y 24 años, ¿no? Eso. Como una etapa distinta, un renacimiento, en su libro Adolescence, a principios del 20, pues casi al mismo tiempo, fíjate, se crean los primeros juzgados de menores en Illinois en 1899. O sea, se define y se empieza a regular a la vez. Entiendo lo de definir y controlar, pero ¿y la cultura? ¿Cómo empezó a reflejar esa nueva idea de juventud? ¿Se veía ya como algo más que, bueno, que un problema o una fase biológica? Pues sí, empezó a calar. La literatura, por ejemplo. Ahí tienes a Rimbaud hablando del infinito egoísmo de la adolescencia. O a Wilde con la fantasía de Dorian Gray, la eterna juventud. Claro. Pero donde de verdad reexplota, digamos, es con los medios de comunicación. Los nuevos medios de masas. La prensa sensacionalista, por ejemplo, que crea y populariza figuras como el hooligan en Reino Unido o el apache en París. ¿Ah, sí? Eran términos para describir a jóvenes urbanos que veían como, bueno, como rebeldes o violentos. Era una relación curiosa, ¿no? La prensa necesitaba carnaza y algunos jóvenes, pues, notoriedad. Y supongo que el cine y la música multiplicaron eso exponencialmente. Totalmente. Es que el swing, por ejemplo, figuras como Sinatra, provocaron una histeria colectiva que no se había visto antes. Lo del Paramount Theater en el 44 fue tremendo. Sí, he leído sobre Y eso. ojo este dato, que es revelador. Justo ese mismo año, 1944, nace la revista Seventeen, Sí. dirigida específicamente a chicas adolescentes. Y se calcula que ese mercado ya movía 750 millones de dólares. 750 millones en el 44. Es, es una pasada, ¿eh? Sí, sí, es flipante. Un poder económico, vamos, que ya definía una identidad propia basada en el consumo también. Pero claro, mientras en Estados Unidos emergía este teenager más consumista, en Europa la cosa iba por otros derroteros, ¿no? La energía juvenil estaba como mucho más politizada. Así es, así es. Movimientos como los Van der Vogel en Alemania, estos jóvenes que buscaban una conexión un poco romántica con la naturaleza. Empezaron con mucho idealismo, sí, pero la Primera Guerra Mundial, bueno, lo cambió todo. Claro. Muchos acabaron en lo que el texto llama esa masacre innecesaria. Y eso, claro, brutalizó a toda una generación. Creó una brecha enorme con los adultos, esos fanfarrones carcamales de los que hablaba John Dos Pasos. Una sensación de traición casi. Uf, es tremendo pensar cómo esa energía, esa identidad de generación, luego fue manipulada, ¿no? Sin duda. Es que los regímenes totalitarios vieron ahí un filón, un potencial enorme. Las juventudes hitlerianas son el ejemplo más, bueno, el más sombrío, ¿no? De cómo se puede movilizar y controlar a la juventud para la guerra. Es terrible. Pero ojo, que incluso en ese contexto tan opresivo hubo resistencia, y a veces desde la propia cultura juvenil. La Swingjugend de Hamburgo, por ejemplo, jóvenes que usaban el jazz, el swing, música que los nazis consideraban degenerada, vamos, pues la usaban como forma de disidencia.
Fíjate qué curioso. Usar el swing contra... Precisamente. O grupos como la Rosa Blanca, que ya fueron un paso más allá, a la acción directa. Claro. Y mientras pasaba todo esto en Europa, esta politización tan extrema, al otro lado del charco, en Estados Unidos, las tensiones juveniles eran distintas, ¿verdad? Se manifestaban de otra forma. Correcto. Aunque vimos esos ejemplos iniciales en Europa, la idea del teenager como fenómeno cultural y sobre todo de consumo se consolidó mucho más en EVV, especialmente después de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tienes los disturbios de los Zoot Suite en Los Ángeles en el 43. Ah, sí, los trajes aquellos tan llamativos. Eso es. Marineros atacando a jóvenes, sobre todo de minorías, latinos, negros, por llevar esa ropa tan distintiva. Era una mezcla explosiva de tensión racial, generacional, cultural, bueno, de todo un poco. Y también estaban las B-Girls, chicas muy jóvenes que buscaban compañía con los soldados. Otro reflejo de cómo la guerra trastocaba todo. Entonces, podríamos decir que después de la Segunda Guerra Mundial, este concepto de teenager, ya bien formado, sobre todo en Estados Unidos, se convierte en un fenómeno global. Exactamente. Ese teenager americano, muy definido por el consumo, por la idea de vivir el presente, buscar el placer, encajó muy bien en la psicología de la posguerra y empezó a exportarse como modelo. Se convirtió, sí, en una figura global, casi un símbolo del nuevo orden que venía. Así que, en resumen, hemos visto un viaje fascinante, ¿eh? Cómo la juventud pasó de ser una etapa vital casi invisible a una categoría social, cultural, económica con una fuerza tremenda. Mm. Un proceso lleno de contradicciones, rebeldía y control, idealismo y manipulación, y al final una identidad muy ligada al mercado, ¿no? Desde luego. Y el texto nos deja ahí con una pregunta. Bueno, que da que pensar. Sugiere que el teenager fue como el gran producto de exportación de Estados Unidos a mediados del siglo XX, la punta de lanza de sus valores en la posguerra. Sí. Y la cuestión es hasta qué punto esa invención, porque en parte lo fue, de hace más de medio siglo, sigue marcando lo que significa ser joven hoy. En un mundo que está todavía más globalizado, más mediático, ¿sigue siendo el futuro de alguna manera intrínsecamente adolescente? Ahí queda la reflexión.